tercer principio que debemos de observar es aquel que podríamos denominar principio de la negación en la premisa. Y reza lo siguiente: el adverbio cualitativo negativo solo hace sentido junto a modificadores verbales, adverbiales o preposicionales y antecede inmediatamente a aquel del cual hace negación. O sea, la adecuada formulación lógica nos debe llevar a que la negación, la partícula que niega, o sea, cuando decimos no, o cuando decimos nunca, o cuando decimos nada, etc., siempre tiene que ir inmediatamente antes de lo que vamos a negar y se va a emplear única y exclusivamente junto a verbos, adverbios o preposiciones. Usarlo junto a adjetivos o usarlo junto a sustantivos es absolutamente inservible, ¿sale? Porque amplía hasta el infinito el conjunto del que estaríamos hablando y por lo tanto no estamos diciendo propiamente nada. Digámoslo así, cuando anteceden a un adjetivo o a un sustantivo, solo hacen sentido contingentemente. Y como lo dije, pues amplían el concepto referido hasta el infinito, ¿sale? Son poco prácticos para la argumentación, pues, ¿no? Hay que pensar adecuadamente. Van algunos ejemplos, ¿sí? Si decimos el 99.9% de los musulmanes no son personas respetuosas de los estados y sus políticas. Eso es algo que se puede decir, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo. Eso no importa si lo que estoy diciendo ahorita tiene connotación con la realidad o no, porque es un ejemplo. La premisa está bien negada porque el adverbio negativo, el no, ese modificador, está antes del verbo, no son. También podríamos decir el 0.01% de los musulmanes son personas no respetuosas de los estados y sus políticas. O sea, es lo mismo, pero en el sentido contrario, ¿no? O sea, esto quiere decir que todos los musulmanes sí son, pero solo el 0.1% no lo son. Pero entonces podemos decir, son personas no respetuosas de los estados y políticas. Allí respetuoso es evidentemente es un adverbio, ¿ok? O sea, pareciera ser que es un adjetivo, pero no lo es, porque respetuoso está modificando al verbo ser, ¿sale? Y no al adjetivo, perdón, no al sustantivo musulmán. Otro ejemplo correcto, o sea, otro ejemplo de una premisa correcta con una negación, sería si dijéramos, saldré de este país, pero no sin mi hija. Entonces, allí ese sin es una preposición y el no sí tiene sentido cuando le antecede a esa preposición, ¿sale? Y finalmente una muy clara, pues podríamos decir la compañía no alcanzó sus metas, ¿sale? Entonces ahí está antes del verbo alcanzar. Ahora bien, vamos a ver cómo no tiene sentido cuando ponemos la negación antes de sustantivos o de adjetivos. Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Que dijera, en referencia a sus capacidades cromático-visuales, los perros ven las tonalidades no rojas, no amarillas, no verdes, no azules, no lilas, y entonces tenemos que decir todos los colores del mundo porque los perros no ven a color, ¿no? Entonces el no verde pues, no existe, el no rojo no existe, el no lila no existe. O sea, sería un concepto que abarcaría todos los colores excepto el rojo, excepto el verde, excepto el lila, ¿no? Como a los filósofos que les gusta poetizar, ¿no? Que dicen, es un no lugar. ¿Eso qué es un no lugar? O sea, es otro lugar, pero es un no lugar. O es algo inexistente porque no ocupa ningún lugar en el espacio, ¿no? O sea, son cosas muchísimo más lógicas que estar hablando poéticamente. Pues a lo mejor sí, suena bonito, suena poético, suena profundo, pero eso no quiere decir que propiamente sea un argumento bien armado, ¿no? Entonces las negaciones tienen que ir siempre antecediendo los verbos, los adverbios y las preposiciones, y preferentemente nunca los adjetivos ni los sustantivos. El siguiente principio de lógica que tenemos también que tomar constantemente en cuenta
es el famoso principio de no contradicción. Esto quiere decir que dos juicios, o sea, dos premisas, que respecto del mismo tema se enuncian, uno en sentido positivo y otro en sentido negativo, en lo formal no pueden ser presentados juntos. En caso de que se presenten juntos, ese argumento es inmediatamente inválido, ¿sale? Y en lo material no pueden ser ambos sólidos, ¿sale? Esto quiere decir que si presentamos dos argumentos que respecto del mismo tema se contradigan en el mismo argumento, ese argumento es inválido, formalmente hablando, en lo lógico. Y en lo material, además, es absolutamente imposible que los dos se sostengan. Si estamos hablando de lo mismo, pero uno en sentido positivo y otro en sentido negativo, solamente uno puede ser válido. Pero oye, Lutz, ¿si podrían los dos estar equivocados? La respuesta es sí, los dos podrían estar equivocados en lo material, ¿sale? O también en lo formal, cuando existe una tercera opción. Y este es justo otro principio al que se conoce como principio del tercero incluso. El principio del tercero excluso es este mismo principio de no contradicción. Cuando se contradicen pero los dos son falsos, quiere decir que hay una tercera opción que sí vendría siendo la correcta, ¿sale? Por ejemplo, los grupos de lucha social que respaldan los principios que provienen de la izquierda son honestos. Esa podría ser nuestra primera premisa, ¿no? Pero luego la siguiente: los grupos de lucha social que se respaldan en principios provenientes de la izquierda son deshonestos. Pues no podemos presentar esas dos premisas juntas, ¿se entiende? Porque o son honestos o son deshonestos, pero ambas cosas no caben en el mismo universo, ¿vale? Entonces no se puede presentar algo así. Otro ejemplo sería: los hombres son los causantes de la violencia en pareja, ¿no? Como primera premisa. Pero luego la segunda premisa: los hombres son los no causantes de la violencia en pareja. Pues eso no tiene sentido. O no son los causantes de la violencia en pareja, ¿no? Pues no tiene sentido, porque o son los causantes o no son los causantes, ¿se entiende? Si violamos este principio, sale de la no contradicción, el resultado es que no podemos concluir absolutamente nada de manera necesaria. Y además de que evidentemente pues es un argumento, sería un argumento inválido. Bring one shot the night, I mean, you know,